detalles sobre esto muy grave que se dio a conocer en conferencia de prensa. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, a la orden de ustedes para lo que quieran. Doctor, queríamos ahondar en detalles con relación a esta conferencia de prensa, por sobre todo el dato o la acusación que se hacía con relación al abuelo y al papá de la niña desaparecida. Sí, me decís específicamente qué y yo te voy a decir. No hubo ninguna acusación contra el padre porque era el padre lo que escribió esto. O sea, el señor Overuber, ¿verdad? No, con El, relación la- me Al explico abuelo. mejor, al abuelo de la niña Sí, desaparecida que supuestamente él la vendió, una acusación bastante grave. no se trata de venderle a la nieta. Ujú. Se trata de su hija, se trata de la señora Lili. ¿Me entiendes? Ya, doctor. Hola, Sí, hola sí, doctor, ¿cómo está? Raúl ¿qué Ramírez tal? te molesta. Sí. Doctor, en este caso, ¿qué problemas tuvieron? ¿Por qué no se pudo hacer la conferencia en sí? Y bueno, porque nosotros desde un principio pensamos que esto iba a suceder porque al señor Overuber y a la señora Lilian Zapata la están trasladando de un penal a otro, de un penal a otro. No, no tenemos en ese sentido una garantía del Ministerio de Justicia sobre la seguridad de ellos. Imagínense, la señora Lilian Zapata fue transportada en horas de la noche del Buen Pastor a Ciudad del Este. ¿Anoche? Imagínense, no, hace 15 días cuando... Lo que pasa es que ella recibió la visita, en horas de visita, ya estaba en la casa del Buen Pastor, recibió la visita de una persona, esa persona estuvo hasta las 2, esa persona era un periodista alemán. A las 2 sale el periodista, termina la entrevista y, o sea, la visita. A las 4 le dicen, usted va a ser transferida. Y en horas de la noche la transfieren y ella amanece en Ciudad del Este. Imagínense lo que es transportar en horas de la noche una persona privada de su libertad. Eso no se hace, nunca se hizo. Pero en el caso de ella, yo creo que quisieron dejarle bien patente de que estaba sancionada por haber hablado con un periodista alemán y lo enviaron al Juana María de Lara, ¿Y qué que no, explicación le no es dieron, uno de los doctor? mejores lugares. Ninguna. Yo estoy pidiendo por escrito que digan cuál es el fundamento, ¿sabe por qué? Porque primero ella estuvo en la comisaría de mujeres, de ahí la llevaron allá a Encarnación, de Encarnación la trajeron al Buen Pastor y ahora del Buen Pastor la enviaron a Ciudad del Este, está de frontera en frontera ella, y En- no se le puede tener a una persona así de un lugar a otro, Y con respecto al cuando que ella en el señor, Buen Pastor no tenía ningún problema, sí, pero sí, y con respecto al señor, él está en Villarrica ahora. claro, él primero estuvo en investigaciones detenido, luego en el departamento jurídico de la policía, de ahí le enviaron a Misiones, de Misiones lo enviaron a Emboscada, de Emboscada lo enviaron a Villarrica. En 8 meses estamos diciendo eso, ¿eh? Y eso ocurrió y él ahora está allá en Villarrica. Y Sí. específicamente, doctor, ¿qué puntos son los que señaló en la conferencia de prensa que usted dio, doctor, con respecto a lo que había escrito el señor? Bueno, es largo porque él se refirió a varios puntos y por parte en cada tema. Eh, Hay una hay una, recompensa, parece. sí, lo más importante es que el señor Overuber, respaldado por su familia, por supuesto, ofrecen una recompensa de 350 millones de guaraníes a la persona que lleve con una pista positiva a encontrar a la niña, ¿verdad? Y esa suma se paga en efectivo, se deposita donde la persona diga. Y bueno, esa es la forma de colaborar un poco, pues yo creo que en este momento y con esa suma a las personas que saben, porque alguien tiene que saber, no puede ser que la niña haya desaparecido así nomás. Ustedes, La persona que sepa dónde está la niña tiene un número de WhatsApp, que es un número extranjero, donde debe pasar la información, el contacto, y eso se deriva directamente después a mi teléfono. doctor, y ustedes están, o sea, creen que ella está todavía con vida. Claro, mientras no tengamos una prueba, un indicio, porque no hay ni prueba, ni indicio, ni nada que nos indique de que la niña esté muerta.
o de que esté fallecida, no hay nada. Entonces, para nosotros siempre estamos buscando una niña viva, y la madre espera encontrarle viva a su hija. Todos los días ella pide eso. Doctor, con relación a lo que le mencionaba, en este caso, la madre de la niña, con relación a la actuación del abuelo y del padre que está en el exterior, Sí. ¿qué es lo que mencionó en este caso, representado con relación a ellos dos, la actitud de ellos dos? Bueno, es un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo, ¿no es cierto? Lo que ella dijo, o lo que él dijo en este sentido con respecto al abuelo, fue que el abuelo nunca fue una persona interesada en su nieta. Fíjense ustedes que en los 2 años y medio casi que estuvo acá Lilian y Juliet, el abuelo la vio 2 veces, ¿eh? Y como dice Lilian, cada vez que iba era para pedir plata. Y bueno, y después de la muerte de la niña, 2 días después le aparece el Monte Pacará, como si fuera que él conocía Pacará. Él nunca se fue a Monte Pacará. Yo me acuerdo que él hablaba con la prensa como si fuera que él conocía, y dice, no, el abogado miente, la nena dormía aquí y fulano dormía allá. Y él nunca estuvo en Monte Pacará, y mucho menos va a saber cómo dormían las personas. Pero a partir de ahí él se convirtió en un protagonista de todos los días de la prensa. Se golpeaba el pecho, se estiraba el pelo, dónde está mi nieta, etcétera y demás. Sin embargo, nosotros hicimos la investigación, porque nosotros investigamos a todas las personas relacionadas, entre ellas el abuelo, ¿no es cierto? Y encontramos, por ejemplo, que él era muy asiduo en las páginas de pornografía infantil de niñas, ¿sí? Y bueno, entonces nosotros decimos, ¿cómo se está lamentando? Pero aquí se lamenta frente a la prensa, y luego entra a su casa y entra en páginas pornográficas de niñas pequeñas. No estamos hablando de mujeres grandes, estamos hablando de niñas, ¿no? Le paro un nosotros poco. tenemos todas estas pruebas. ¿Sí? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo supieron esto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿A qué conclusión? Y usted dice que el papá entraba en asiduo... El papá de Lilian. Sí, a las Y el páginas abuelo. de pornografía, dice. ¿Y Sí, cómo supieron sí. eso? ¿Cómo Y hicieron eso? es sencillo, ¿verdad? Usted tiene que, bueno, nuestro artista tecnológico, le decimos nosotros a un muchacho que trabaja en estas cuestiones. Desde que el Facebook es público, ¿sí? Y desde ahí usted puede entrar a distintos lugares donde la persona de ese perfil ha entrado, a través de los me gustas nada más. Y usted ya va a ir persiguiendo además las fotos, etcétera, etcétera, y los enlaces, y de dónde él es miembro, etcétera, etcétera. Ahí uno va haciendo la investigación, va entrando de un lado para otro, va a una etapa, otra etapa. Los informáticos saben todo cómo hacerlo esto. O sea, por No ese lado fue entonces la investigación, doctor. Y decime... Claro, y porque usted una ya... vez que entramos ahí encontramos que él... vio usted que hay páginas de Facebook, ¿no es cierto?, con estas intenciones, ¿sí? Y él estaba, como era contacto de estas páginas, y a partir de ahí empezó la sospecha y empezó la investigación mucho más profunda, ¿verdad? ¿Y ustedes denunciaron eso en la fiscalía, doctor? Ya nosotros inclusive pedimos que se le llame al abuelo a declarar en una oportunidad, porque él dijo que había sido advertido de que había una organización de una mafia alemana que lo tenía amenazado a él, y que eso se lo dijo un alemán y que eran fulano. Bueno, eso lo dijo la prensa, salió prácticamente en la tapa de última hora. Nosotros tomamos esa tapa, lo agregamos a nuestro escrito y pedimos que él se presente a la fiscalía a proporcionar esos datos. Imagínese, si en un caso de desaparición y usted es el abuelo y le dicen, le amenazan un grupo mafioso, lo que tendría que hacer es inmediatamente ir a la fiscalía y decir, estos pueden ser los culpables. No lo hizo él, pero nosotros pedimos que vaya y declare y que diga quiénes son esos alemanes.
Era un curso de acción de investigación que a nosotros nos interesaba y que debería interesarle también a la policía y la fiscalía. Doctor, Presentamos, tenemos el testimonio, nunca lo llamaron. Doctor, según lo que nos comentaron, también se denunció que la fiscalía está encubriendo el crimen organizado. Se sospecha de que ellos de alguna manera tienen relación con los verdaderos autores. ¿Por qué se sospecha eso? Si hay un hecho punible, ¿sí? Y hay el primer sospechoso es A. A le dice, bueno, sí, yo soy sospechoso, está bien, pero miren que está B, C y Z que tienen estas intenciones y estos. Y nunca le investigan a los demás. Si yo doy ese tipo de información, aunque no me crean, tienen que investigar para saber si de alguna forma no estoy diciendo la verdad. Sin embargo, la fiscalía nunca lo hizo, nunca. ¿Y ustedes van a denunciar ante el jurado, doctor, esta situación? Eso lo haremos en su momento porque no queremos distraer nuestro tiempo. En este momento estamos llegando a los momentos cumbres, es decir, se está terminando el periodo de investigación, tenemos mucho trabajo y no queremos perder el tiempo en eso. Lo vamos a hacer en su momento. Para nosotros lo más importante en este momento es que se le encuentre a Yuyu, ¿sí? Y que se le libere a nuestros clientes porque son inocentes que están de vale en esas cárceles que ustedes saben que no son de los más recomendables en el mundo, que son las cárceles paraguayas. Doctor, la fecha de requerimiento conclusivo, ¿cuándo? 4 de mayo. 4 de mayo. 4 de mayo, sí. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo no? Decía que el abuelo le vendió a su hija a los 7 años, decía. Sí, le entregó a un amigo suyo. Esa es la declaración que, o sea, lo que le contó Lilian a Reiner sobre este tema, ¿verdad? También Lilian me dijo a mí, él no tiene nada que reclamar, él no tiene nada que decir en contra mía, esto porque el abuelo, ustedes no sé si supieron, nosotros socializamos una grabación del abuelo donde él decía, hay que enviarle a Lili a la cárcel, ahí que le torturen, ahí se va a quebrar, ¿verdad? Un padre diciendo eso por su hija, y bueno, mucho protagonismo, el señor lo que le traicionó al señor fue que se enamoró de las cámaras, y ahí empezó a decir y a hacer cosas que después uno va uniendo los cabos, va guardando los archivos, y luego 2 más 2 siempre te da 4. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable por todo sus declaraciones. Cuando quieran. Hay te doy una exclusiva porque acá se nos pasó. Hay una página de Facebook, ¿no es cierto?, que dice Yuyu la verdad. Eso se acaba de habilitar a partir de esta tarde y ahí vamos a ir cargando toda la información que nosotros tenemos y también vamos a cargar lo que hoy se leyó ahí y van a tenerlo de tal suerte que ustedes puedan bajarlo a su computadora y luego darlo como quieran. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Cuando quieran, hasta luego. Hasta luego, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.